investigador y secretario académico de la Academia Interamericana de Derechos Humanos en Coahuila. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, quien lo reconoce como investigador nivel 1. Se ha desempeñado como jefe del doctorado en Derecho en la Universidad de La Salle, México, y como profesor de posgrado en diversas universidades del país, impartiendo las materias de Derechos Humanos, Constitucional, Electoral y Judicial. El doctor José Antonio Estrada ha sido analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España. En México, ha laborado en el Poder Judicial de la Federación en un tribunal colegiado de circuito, como secretario técnico de Derechos Humanos e Igualdad de Género en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido asesor en la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Es autor de la monografía La designación de los magistrados del Tribunal Constitucional en España, una perspectiva orgánica y empírica, editado por Thomson Reuters en 2017, y coautor con César Astudillo de la monografía Nombramientos del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Córdoba, México, 2019. Desde 2021 ha colaborado en la coordinación de los siguientes libros de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y Tirano Nacho: Límites a la libertad de circulación en los tiempos de la pandemia COVID-19. Desaparecidos en las pantallas. A 10 años de la sentencia de Campo Algodonero. Los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, una agenda a debate. Y la libertad de circulación en los tiempos de la pandemia COVID-19, el debate nacional y comparado. Bienvenido, doctor José Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Me gusto saludarles. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por esa amable presentación. Y bueno, pues antes de comenzar esta plática, me gustaría dar algunos agradecimientos, sea pues todas las autoridades universitarias de la Universidad de Monterrey, también a la Academia de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo, y pues de manera particular al doctor Samuel Irán Rodríguez Mejía, que ha hecho posible la realización de estos coloquios, de estos seminarios que se me hacen absolutamente pertinentes y que me ha formulado la invitación. Así que muchas gracias, doctor, por esta invitación tan amable. Es la primera vez que estoy en la Universidad de Monterrey. Sabía de su existencia, sabía de esa buena fama que tiene, pero no había podido venir al campus y estoy verdaderamente maravillado, sorprendido de las instalaciones tan espectaculares que, así que felicidades y que aprovechen enormemente todas estas oportunidades de estudio. Y bueno, pues agradecerles también a quienes están aquí acompañándonos en presencia y también por la virtualidad. Agradecer a las profesoras, profesores también que están acompañándonos y toda la hora que falta, mucho gusto volverla a ver. Y bueno, pues en futuras promesas estudiantiles y universitarias que se encuentran aquí. Mi primera pregunta que yo les haría, así en tono general, es: ¿quién de ustedes, quién tiene pensado en sus planes ser ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Hay algún interés? ¿Lo ha pensado? Ahí está, hay una candidatura, hay o dos candidaturas. ¿Quién se lo ha pensado? ¿Quién dice? Yo creo que por ahí, digo, si no es por el ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues podemos pensar otros órganos vértice del Estado, ¿no? Pero bueno, entonces sí hay interés, ¿verdad? Porque entonces creo que les va a servir, les va a resultar particularmente útil esta plática que hoy tenemos, pues para que vayan perfilándose, para que vayan haciendo ya algunas acciones de cara a ese cargo público, ¿sí? Y sobre todo para que vean cuál es una de las propuestas que se están planteando actualmente para acceder a ese cargo. Ahora hay un modelo de cómo llegar a ese cargo, pero justamente lo que vamos a discutir hoy es una propuesta que, si bien no es nueva, pero bueno, en este momento tenemos la casualidad que es una de esas 18 iniciativas
que ha presentado el titular del Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero. Entonces, bueno, pues vamos a analizarla, vamos a analizar esa otra propuesta. Y para ello, pues, me gustaría comentar algunas cuestiones introductorias o contextuales sobre todo ello. Lo primero es una cuestión de oportunidad, es decir, pensar en el momento en el que estamos nosotros discutiendo este tema. Fíjense ustedes, debo decirles que el momento es un poco particular, es un poco, no es común, porque la serie de iniciativas que se plantearon la realizó el titular del Poder Ejecutivo, como ustedes saben, prácticamente en el tramo final de su periodo de gobierno. Las iniciativas, si ustedes le echan un ojo de modo general, son iniciativas estructurales, es decir, no plantean hacer cambios cosméticos a la Constitución o cambios superficiales a la Constitución. Realmente son cambios profundos, orales, estructurales, y regularmente, en la experiencia comparada, cuando se realizan este tipo de cambios estructurales, pues el momento de hacerlo regularmente es al inicio de los periodos, que es cuando se tiene pues la mayor algarabía y el respaldo popular de la elección. Regularmente es así como observamos que se realizan estas propuestas de cambios drásticos o importantes a nivel constitucional. Y estamos ahora en una situación en la que, como ya decía, se presentaron en un tramo final. Se presentaban en un tramo final, lo cual, bueno, pues ha venido a plantear algunas cuestiones interesantes de por qué se realizó en este punto. Bueno, quizá a lo mejor si nos ponemos a escudriñar por qué se presentaron en este punto, vamos a meternos en terrenos de la política, que no quisiera yo en este momento abordar, pero sí me gustaría dejar subrayada que no suele ser común la presentación de este tipo de iniciativas, digamos, libres. Ahora, otra cosa que ha sucedido es que ya terminó el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Entonces ya no se pudieron discutir las iniciativas. Entonces, digamos, bueno, vamos a pensar en discutir algo que ya sabemos que no se va a aprobar. Ya incluso las fuerzas políticas principales, pues ya dijeron, bueno, efectivamente no se va a poder discutir, ahí van a quedar. Vamos a esperar a las elecciones, a la siguiente conformación del Congreso, ver cómo se van a calibrar las fuerzas políticas y ver qué destino va a tener. Entonces diríamos, bueno, pero ya no se va a discutir, entonces ¿qué sentido tiene platicarlo ahora? Bueno, pues tiene sentido por dos razones, seguramente hay más, pero yo defino dos. Una es que, en esencia, el tema de plantearnos en un país si vamos a seleccionar a los jueces, a las juezas, de manera por voto popular, plantearnos eso en sí ya es una cuestión interesante, sumamente valiosa, porque tiene que ver con grandes temas del constitucionalismo, que es básicamente pues, cómo vivimos en democracia, cómo organizamos el poder, cómo contrapesamos el poder. Es decir, que aunque ya esta iniciativa de momento no se va a analizar, ni esta ni las demás, pero de suyo, autónomamente, el tema merece estos seminarios y seguirlos analizando. Eso por un lado. Por otro, es que efectivamente el hecho de que se plantearon estas iniciativas en un periodo de campaña presidencial, de algún modo ha habido algunas lecturas que se han dado a este tipo de planteamientos. ¿Y cuál es una de las lecturas? Una de las lecturas es para que, a la parte de la campaña electoral, las candidaturas presidenciales pudieran de algún modo pronunciarse sobre si por ahí o no va el país, si van a ser parte de su actuar en el gobierno. Y hemos visto por las declaraciones en la prensa, pues que una de las candidatas, por lo menos una de las candidatas que están en los niveles más altos de competitividad,
a las actitudes. Es decir, ha dicho sí, si yo gano, yo seguiré dando el seguimiento a todas las iniciativas, así tal como están redactadas, tal como están planteadas. Por lo cual, siendo una candidatura competitiva, muy competitiva, pues puede ser que a lo mejor estos temas, más adelante, empecemos a ver cómo se siguen impulsando desde las áreas del Estado y desde los poderes públicos. ¿Sí? Entonces, digamos que no estamos hablando nada más de un tema que se va a olvidar, yo creo que es un tema que va a estar vigente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es el contexto que yo quisiera comentarles de inicio sobre nuestro tema. Bien, antes de pasar concretamente al modo que se está planteando para elegir por voto popular a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjenme contarles un poquito sobre un tema central que está detrás de todo esto, que es el modelo de designación de este tipo de cargos públicos. Es decir, cuando digo modelo me refiero a la forma en que nos vamos a organizar para seleccionar a esos cargos. Y en ese sentido, lo primero que les debo decir es que es un tema poco explorado, poco explorado. Yo dudo que ustedes puedan encontrar una monografía, un libro que se dedique solamente a estudiar este tema. Es ahí un área de oportunidad para quienes están pensando ahí en hacer sus tesis, pues puede ser, porque en el país, y en otros países europeos, no ponemos tanto empeño en la serie de reglas y procesos de cómo se eligen estas altas autoridades judiciales. Ya les digo, quizá estamos cambiando esta dinámica en el país y poco a poco la doctrina, fuerzas políticas o la sociedad civil empieza a interesarse en estos temas, pero creo que todavía no lo hace con contundencia. Caso contrario, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, la elección de los titulares del Tribunal Supremo de Estados Unidos despierta un debate en la sociedad inmenso. Hay incluso hasta bastantes libros autobiográficos, biográficos, de todo el actuar de los criterios de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Estados Unidos y de los procesos de designación, que casi podemos decir que hay hasta un género literario, un género literario para analizar estos temas. Pero lamentablemente ese interés todavía no lo vemos reflejado con fuerza acá. Así que aprovecho para invitarles a interesarnos en este tipo de instrumentos de designación, porque ya se imaginarán que pues, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un órgano que resuelve en definitiva pues, grandes problemas jurídicos y jurídico-políticos del país. Así que conviene saber muy bien cómo los designan, porque luego, no sé si han escuchado por ahí que dicen, ¿qué tipo de corte tienes? Bueno, pues dime cómo los designas. Es decir, dime cómo los designas y te diré qué tipo de corte tienes. Está ligado, de algún modo, los procesos de designación con algunos resultados que se tienen en las cortes, ¿verdad? Luego puede ser que tengamos un procedimiento de designación poco transparente, irregular o muy basado en la política, y luego podemos ver que se puede transformar a lo mejor en la elección de grandes perfiles y de un buen actor de la corte. No es exactamente causa-efecto, pero sí podemos encontrar algunas cuestiones que desde el proceso nos van apuntando a cómo puede desempeñarse la institución. Entonces, es importante revisar ese tema. Y bueno, pues esta era una de las preocupaciones que yo tenía desde la licenciatura, cuando estaba con ustedes hace unos años ya. Y cuando empecé a estudiar mis posgrados, pues me seguí por esa línea y en eso hice mi tesis doctoral. Y en eso seguí trabajando y después me uní con otro compañero, con otro amigo, se llama César Astudillo. Él también tenía la misma preocupación y entre los dos empezamos a explorar el tema. ¿Y qué dijimos? Bueno, pues vamos a ver cómo se eligen, cómo es el proceso de designación en México.
lo estudiamos, pero nosotros necesitábamos seguir completando el tema. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues nos emprendimos a realizar un estudio lo más amplio que pudimos, lo más amplio que las fuerzas nos dieron, y hicimos un estudio de 49 países. Obviamente pues, no es un estudio mundial, ¿no? El mundo es mucho más que 49 países, pero tratamos de ver las experiencias europeas, latinoamericanas, sobre todo otros países punteros en la materia. Y empezamos a estudiar los procesos de designación de todos estos países para analizar cómo se va configurando la materia. Y bueno, a raíz de haberlos estudiado, propusimos un método, una clasificación para entender más o menos por dónde va este tema. ¿Cuál fue esta clasificación? Que se les quiero contar una herramienta de análisis que yo creo que les puede resultar de utilidad. Es que básicamente nos encontramos tres tipos de procesos para designar a ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente en otros países no se llaman así. A lo mejor es un tribunal constitucional, es una sala constitucional del Tribunal Supremo, tiene distintos nombres, incluso la propia categoría del cargo cambia. A lo que voy es que nosotros nos fijamos en cómo se designan los integrantes, las personas integrantes de esos órganos vértice, vamos a llamarles así, esos órganos vértice de la justicia constitucional. Entonces, más allá de nombres, nos fijamos en los procesos. Entonces les decía, tres modos de designación. Uno es el método de designación directa, lo llamamos así, de acto directo. ¿Qué significa esto? Pues es aquella designación donde no se requiere el consenso de varios órganos del Estado para tomar el acuerdo, sino que basta la decisión de un solo órgano para hacer la designación. Por ejemplo, en España tenemos el Tribunal Constitucional Español, tiene 12 integrantes, y hay dos de esos integrantes que le toca designar al Consejo General del Poder Judicial, que es como nuestro Consejo de la Judicatura Federal, si es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Le toca designar a dos personas, y lo hace de modo directo. No tiene que preguntarle al Poder Ejecutivo, al líder parlamentario, lo hace de modo directo. Es verdad que al interior pues, tiene que haber algunas corrientes, tiene que debatir, en fin, pero es un acto de designación directa porque esa institución, de modo directo, hace la asignación y los lleva a la silla del Tribunal Constitucional. Ese es un ejemplo de designación directa. ¿Cuál es ese otro gran modelo? El de acto compuesto. ¿Cuál es ese? Pues vamos a poner el ejemplo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que va a sonar. ¿Por qué? Porque miren, allá el acto compuesto significa, como su nombre lo dice, que para tomar la decisión para tomar la decisión de la persona que va a ser designada, se requiere del consenso, de la colaboración, del consejo y consentimiento de al menos un segundo órgano, de otro órgano más. Entonces, se logra el acto selectivo con el acuerdo de por lo menos dos instituciones distintas, con distinta lógica. Cada una converge a ese acto de designación de manera autónoma y con su poder sustantivo. Ejemplo, decíamos Estados Unidos, pues ahí es el presidente de Estados Unidos que hace una candidatura única, formula una candidatura única, y el Senado de los Estados Unidos, después de ser de comparecencias parlamentarias, los hearings que se llaman allá, pues decide y acuerda hacer el consejo y el consentimiento de esa nominación presidencial. Pero puede rechazar, como ha sucedido. Pero entonces ahí está el acto compuesto, que se logra con dos voluntades. La voluntad del presidente que hace la propuesta única y el acuerdo, la aprobación, el consentimiento del Senado. Esas dos autoridades se unen y logran el acto compuesto. Se parece mucho al sistema actual mexicano. ¿Les suena cómo es el sistema actual mexicano? Si no, en un momento más lo platicamos. Pero ese sería el ejemplo
lítico, por así decir, de este tipo de designaciones de acto compuesto. ¿Sí? Entonces ya llevamos designación directa y de acto compuesto. Y falta un tercero. ¿Cuál es el tercero? Pues aquellos modelos que combinan estos dos. Está fácil. Entonces, designación directa, acto compuesto, y el otro tercero le llamamos el mixto. Más o menos así, con esta matriz, podemos estudiar los modelos de designación de estos 49 países. Más o menos por ahí va. En ese tipo de modelos, ¿dónde creen que se encuadra, dónde creen que se pone el sistema mexicano en nombramiento de ministros y ministras de la Corte? En el segundo, que es el de acto compuesto. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo es entonces el modelo de acto compuesto que tenemos en nuestro país? Seguro que tienen la referencia, pero bueno, vamos a platicarla, a recordarla de lo que vamos a contar. Nuestro modelo de designación de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está de algún modo inspirado en este modelo de Estados Unidos, este modelo que implementamos de Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿y por qué dio el modelo de Estados Unidos? Bueno, pues porque ellos fueron los primeros que designaron a sus autoridades vértices del Poder Judicial de ese modo. Han sido como cabeza de serie, por así decirlo, en esa designación. Las designaciones que son de acto compuesto vienen más de matriz europea. Perdón, las de designación directa son de matriz europea. Vienen más de las recomendaciones de los fundadores o los creadores de los tribunales constitucionales, entre ellos Hans Kelsen, ¿verdad? Es una de las recomendaciones que se hagan por designación directa, pero con una característica, que participen varios órdenes del Estado. Por eso, uno de los modelos, digamos, que también se puede ver en Europa, es sí el de designación directa, pero repartiendo el poder de designación, repartiendo el pastel. ¿Sí? Es un pastel, las sillas del Tribunal Constitucional, y en ese pastel, pues hay varias rebanadas. Cada rebanada es para un órgano del Estado distinto, para que vayan a llevar ahí las magistraturas constitucionales. ¿Sí? Entonces, el modelo que también podemos ver con mucha tendencia en Europa, y el modelo de designación de acto compuesto con más auge en Estados Unidos, donde luego viene una cadena de países que se inspiraron entre ellos México. Pero no solo México, México, Argentina, Brasil, y qué curioso, Rusia. En Rusia, sabrán que no son los mejores amigos, ¿verdad? Estados Unidos y Rusia, pero en cuanto a modelos de designación de tribunales constitucionales, pues comparten modelo, comparten modelo. Pero bueno, queríamos explicar de México. En México, ¿cómo es? Bueno, pues decíamos, es acto compuesto porque participan dos autoridades. Primero, el presidente de la República. El presidente de la República, a quien le toca conformar una terna. ¿Por qué decimos terna? Porque es una propuesta que va a estar integrada por tres personas. En Estados Unidos es propuesta única, acá es propuesta de tres personas. Le toca elaborar entonces esa terna. Esa terna tiene que presentarla a otro órgano del Estado. En nuestro caso, es la Cámara de Senadurías. Lo decimos así para utilizar el lenguaje más inclusivo posible, o Senado. Tiene que mandarla esa terna al Senado. Y en el Senado, evidentemente, pues hará algún análisis, tienen que hacer algunas comparecencias parlamentarias también. Y fíjense ustedes, que no sé si ustedes se han visto cómo son estas audiencias que se realizan en el Senado mexicano para las personas integrantes de la terna. Realmente, si las vemos y luego vamos a ver cómo se hacen en Estados Unidos, pues nos vamos a tener que sacar la lágrima de ver cómo en nuestro país el proceso tiene muchas áreas de oportunidad. Son procesos donde no hay contraste, donde no hay deliberación, donde prácticamente se le deja a la persona propuesta que haga una suerte de presentación general
y luego algunos grupos parlamentarios formulan preguntas. Todo se despacha quizá en una media hora, como mucho, media hora, 40 minutos por integrante de terna. Es decir, el acto se desahoga en unas 3 horas y media y ya está, ¿no? Pero no se advierte un escrutinio real de averiguar el perfil y el pasado profesional y personal que puede tener la persona propuesta para determinar si tiene las tablas, si tiene el perfil profesional que se requiere para ese alto cargo del Estado. Y decimos lo de la lágrima porque cuando vemos en Estados Unidos, vemos que los debates son completamente distintos, porque en Estados Unidos duran días, duran semanas para analizar y escudriñar, incluso hasta la vida, que hay unos límites ahí también polémicos, pero hasta la vida personal de las personas que se presentan. Hay un escrutinio verdaderamente profundo. Tanto que incluso se sabe que a veces cuando el presidente quiere nominar a alguien y ese alguien dice, no, que puede haber algo ahí en su historial no apto, o que puede estar, que puede tener algo criticable, que pueda hacer que le rechacen la terna, la propuesta, perdón, pues finalmente dice, no, mejor no, mejor no me propongas porque te van a rechazar. Ya hay una especie de control previo, fíjense, ante el elevado grado de escrutinio que se hace en Estados Unidos. Pero bueno, volvemos a México otra vez. Se hace esa comparecencia parlamentaria y el Senado tiene que decidir entre esa terna a una persona por plaza. O sea, se manda una terna por plaza, por silla vacante, una terna, y el Senado de ahí va a elegir a una persona. Tiene 30 días para hacerlo y tiene que hacerlo con una mayoría calificada de 2/3 partes de los integrantes, pero presentes, de los que estén presentes en la sesión. Entonces, una mayoría alta, 2/3 partes es una mayoría calificada. Si el Senado no lo hace en esos 30 días, bueno, pues se entiende que no hay el consenso político adecuado y si no lo hace en esos 30 días, el presidente decide de modo directo quién de esa terna lo lleva a la silla de la Corte. Ese es un primer supuesto. Hay otro que es, no ha pasado esto de que no cumpla el Senado en 30 días, siempre ha decidido, pero lo que sí puede pasar es que rechacen la terna, rechazan la terna. ¿Y qué pasa cuando rechazan la terna? Bueno, pues el presidente de la República debe formular otra terna. ¿Sí? ¿Cómo ha reformulado otra terna? Tampoco podemos pensar, bueno, pues si rechazaron la terna primera, pues hay que quitar a esas 3 personas que van ahí. Una interpretación es que la terna nueva que deba presentar, pues tiene que estar nueva del todo, ¿no? O sea, 3 personas nuevas, 3 perfiles distintos. Pero bueno, los hechos es que se ha interpretado de otro modo y a veces ya con el mero hecho de nada más mover a una persona de la terna, conservando dos de la primera terna, pues ya se ha entendido que es una nueva terna, ¿no? Con algunas ideas de, no, pero es que si 3 es 1, pues ya en la siguiente ya no son los mismos 3, ya hubo un cambio, y con esos paralelismos tan formales, pues la han planteado así, y no ha habido, no ha habido problemas de impugnación, ¿no? Obviamente ha habido discusión política, pero no ha habido problemas de decisión. Bueno, entonces, ya nos quedamos. Rechaza la terna del Senado, le toca al presidente formular otra terna. Bueno, pues vuelve la pelotita, ¿no? Parece esto como un ping-pong. Vuelve la pelotita a la Cámara de Senadores. ¿Qué pasa si el Senado vuelve a rechazar? Si le rechaza la segunda terna. El presidente. Exactamente. Rechazada la segunda terna, el presidente elige a la persona que va a llevar a la silla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de esa segunda terna. Por cierto, este fue el proceso que se realizó en la última designación, en la designación más reciente que hubo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
no había pasado esto. O sea, tenemos un antecedente aquí donde por primera vez el presidente pues designa de modo directo tras atravesar este proceso. Entonces dirán, ¿eso es malo o es bueno? Pues miren, viendo la experiencia comparada, conviene tener en los modelos de designación medidas de desbloqueo. Porque esto en realidad es una medida de desbloqueo. Porque en otros países pues, se pueden quedar con rechaces o bien omisiones o no actúan los órganos y se quedan los lugares vacantes, se quedan las plazas vacantes. Y a veces se llegan a quedar tal número de plazas vacantes que obligan al órgano a no poder funcionar, a no tener quórum. Y entonces ese es otro modo también de manipular de algún modo esos órganos, porque a veces las fuerzas políticas lo que hacen es, adrede, no se ponen de acuerdo para dejar las plazas vacantes y de algún modo hacerle perder la autonomía funcional a los tribunales constitucionales. O sea, fíjense cómo estamos en materias bien delicadas. Si nos movemos por un lado o por otro, tenemos que ir entreverando un montón de cosas y vectores que tiene esta materia, porque claro, es una materia en la que nos estamos moviendo en el derecho constitucional y en la ciencia política. Nos estamos moviendo en las dos. Por ahí vamos. Y tenemos que ver estos temas con los lentes de estas dos ciencias. Porque si no nos quedamos con la jurídica, no le vamos a entender al tema, no vamos a entender cómo son las dinámicas y cómo podemos ir haciendo el juego de incentivos de la norma, del modelo, de cómo se designan y cómo puede ser aprovechado para afectar a la institución. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya está claro el procedimiento en México. Bueno, pues este proceso, este modo de designar que actualmente es vigente y que, dicho sea de paso, viene desde 1994, digamos, jóvenes, algunos de ustedes estaban muy pequeños, muy pequeñas todavía, pero seguramente se acuerdan que lo han leído, que lo han visto en clase. En 1994 hubo también una gran reforma a la Constitución, una gran reforma al Poder Judicial, donde se reforzó el perfil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para diseñarla o dibujarla más como un tribunal constitucional. Y en ese sentido, establecieron este modelo de designación que hemos descrito. O sea, viene desde 1994. Ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo se quiere cambiar este proceso que estamos platicando? Bueno, la iniciativa establece también un modelo que podemos entenderlo como de acto compuesto, solo que cambia mucho quienes participan en ese acto compuesto, porque la entrada al sistema, el inicio, la propuesta, viene por un sistema de postulaciones. 10 que tiene que postular el presidente de la República, 10 que tiene que postular el Congreso, ¿verdad? 5 y 5, y otros 10 la Suprema Corte. Como pueden ver, se puede llegar hasta 30 postulaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa también con estas postulaciones? Pues el otro órgano que va a participar, que era un acto compuesto, el otro órgano que va a participar, pues es el cuerpo electoral. El electoral, porque se está planteando que se vayan a elegir por la ciudadanía. Es decir, así como ustedes próximamente, o no sé si lo han hecho ya, van a la urna y votan por la presidencia municipal, diputación, senaduría, presidencia de la República, pues también estarían votando por una persona titular de un juzgado de distrito, del circuito. También esto quiero decirles, este proceso que vamos a ver, este proceso de designación, no se está planteando solamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que está planteando para todos los integrantes, todos las y los titulares
de los órganos jurisdiccionales federales del país. Entonces, votarían por juzgado de distrito, integrante de la magistratura de un tribunal colegiado, de una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y votarían también por su ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia del país. A ese nivel. E incluso la propuesta presidencial hace coincidir con estas carencias de elecciones, hace coincidir las elecciones judiciales, ¿sí? No están separadas, sino que van a ir con la misma cadencia aconteciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la participación. Entonces, por un lado, postulaciones, y por otro lado, elección popular, el cuerpo electoral. La unión de estos dos órganos, pues nos daría el acto selectivo. Acto compuesto, ¿no? Según nuestra clasificación, pues sería el acto compuesto. Pero bueno, veamos un poco más a detalle esto. Una vez que se realizan las postulaciones, el órgano que va a darle instrucción, que va a darle seguimiento a esto, porque se trata de una especie de órgano eje, es el Senado, porque el Senado es el que va a recibir esas postulaciones que realizan esas autoridades y se prevé que hará un análisis, ¿no?, documental, al menos, de cumplimiento de requisitos, y después de eso, el Senado lo va a enviar esas postulaciones a lo que pensaríamos que es el Instituto Nacional Electoral, al INE, solo que ahí ya lo refieren como un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, porque también dentro de la reforma constitucional, recuerden que es un paquete de reformas, también se está planteando modificaciones al órgano que realiza las elecciones en el país. Entonces, pero dicho en términos prácticos, es el INE, o sea, se lo van a pasar al INE para que realice la elección. Una vez que el INE hace la elección, el INE hará el cómputo y le vuelve a pasar los resultados al Senado. El Senado publica, le va a tocar al Senado publicar esos resultados, y luego otra vez el Senado va a mandar todo esto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que califique la elección, resuelva las impugnaciones y una vez tenido esto superado, haga la declaración, ¿no?, la declaratoria de resultados. Vean cómo está de algún modo planteado con cierta complejidad el proceso, pero si lo simplificamos, pues son las postulaciones puestas a elección popular, ¿no? Básicamente podría ser así, y ganaría pues el que más votos tuviese. Hay algunas definiciones más sobre este proceso de designación que conviene comentarlas muy brevemente. No explica mucho detalle, se entiende que no sea así porque se trata de una reforma a la Constitución, donde teóricamente en la Constitución tendría que haber las líneas generales solamente, y luego las cuestiones de detalle pues ya se tendrían que ver en una ley. Entonces, bueno, estamos en un ámbito de reforma a la Constitución y trae líneas generales en este caso. Pero bueno, algo dice sobre el modo de hacer la campaña, porque permite hacer la campaña, pero es una campaña limitada. No es una campaña como la conocemos de los procesos políticos normales, sino que tiene algunas restricciones. Por ejemplo, está prohibida hacer la pre-campaña, está prohibida hacer pre-campaña. También está prohibido recibir financiamiento público y privado. También no puede contratar espacios en radio y televisión. Nada dice de las redes sociales, nada dice de otros medios donde realmente ahí es donde ya está toda la comunicación política. Y esas son las trazas que traen, ¿no? Y una más que es muy importante, no está permitido la vinculación con los partidos políticos, que no se haga el proselitismo por parte de las fuerzas políticas. O sea, ellos no podrían andar con los partidos políticos, y está claro por qué sería así, ¿verdad? Sí, estaría así porque
estamos hablando de cargos judiciales y se trata de proteger esta apariencia, las afuera, el conocimiento interno, de que la persona es imparcial, de que pueda pertenecer a un poder con independencia. Entonces, gracia tendría que anduviera con los partidos políticos, ¿verdad? Ya quizá, si esa persona se ve vinculada a algún partido político, al llegar a su puesto, pues, al menos de apariencia, no estoy metiendo por interno de las personas, pero al menos de apariencia, pues sí se plantearían algunas dudas de confiabilidad, de su imparcialidad, porque esa es la función judicial, ¿verdad? Se requiere que la figura judicial sea imparcial, sea un tercero ajeno a la controversia. Entonces, pues de ahí se puede entender este proceso. Ahora, este proceso que he dibujado, como ya les digo, no aplica solo para ministros o ministros de la Suprema Corte, sino que va a ir a nivel de todos los cargos judiciales, ¿eh? Que son más o menos unos 2.100 cargos que se están hablando entre jueces, juezas, magistrados y magistradas federales. ¿De acuerdo? Ese es más o menos el panorama de la propuesta que hoy nos convoca. Bien, ¿ustedes creen que este tipo de procesos son comunes en el mundo? No, la respuesta es no. Es una de las conclusiones que tenemos del estudio que les conté de los 49 países. Nos pusimos a explorar estos 49 países y de ese mundillo encontramos muy pocas experiencias. Realmente vemos que esta opción no es frecuente. Podemos ver un caso que se parece mucho a esta propuesta presidencial, que es el caso de Bolivia. En Bolivia, porque en Bolivia los integrantes de ese órgano vértice, ¿no?, que ya se llama Tribunal Constitucional Plurinacional, pero también se eligen otros tribunales superiores, como el Tribunal Supremo, el Tribunal Agroambiental, es decir, son órganos vértices de jurisdicciones. Esos órganos, pues en Bolivia, se eligen por voto popular y ya tienen por lo menos 2 experiencias a puerta, pero ellos empezaron este proceso con una reforma a la Constitución en 2009 y es el modelo que más se parece. Es decir, conviene ver cómo le han hecho allá, qué resultados han tenido allá para vernos en ese espejo. Ahora platicamos de eso. Hay otra experiencia que se acerca, que suena mucho, que es la experiencia de Estados Unidos. Nada más que en Estados Unidos no es el método así para elegir a los integrantes del Tribunal Supremo. No vimos cuál era el modelo allá. Pero sí se eligen así algunos titulares de jurisdicciones de las entidades federativas. Algunas magistraturas de los tribunales supremos, algunos juzgados locales. Sí que hay voto popular para elegirlos. Sí lo hay. Pero pues, estamos hablando de órganos vértices del Estado, ¿no? Entonces, no vamos a platicar mucho de Estados Unidos, aunque les contaré algunos detalles que han ido teniendo para vernos en ese espejo. Y hay otro caso donde se ha utilizado o se plantea la elección de voto popular. ¿Cuál es? Es en Centro Europa, es el Principado de Liechtenstein, que nos suena normalmente, ¿no? Los bacares están ahí, ¿no? Era un paraíso fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí está, entre Suiza y Austria, muy bonito, andan por allá, es un paseo al Principado de Liechtenstein. Bueno, porque ahí se prevé la elección popular de los integrantes de su Tribunal Constitucional, pero lo usan como una medida de desbloqueo. Es una medida de desbloqueo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un procedimiento normal, un procedimiento ordinario, que es de acto compuesto, donde el Parlamento elige de entre las propuestas que le manda una corporación que preside el príncipe del Principado de Liechtenstein. Es un proceso que además nunca se ha utilizado, o sea, la medida de desbloqueo nunca se ha utilizado, porque siempre salen las designaciones con lo que manda el príncipe, básicamente. Porque el príncipe tiene mucho influjo
político en el país y nadie se atreve a contrariar las propuestas del príncipe, ¿no? En la tradición del país no ha habido casos no acepten las propuestas del príncipe y entonces no ha habido necesidad de convocar a elecciones para elegir a los magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional de una medida de elección. En cualquier caso, pensemos que Liechtenstein tiene 40.000 habitantes. Pongan ustedes que la lista electoral vaya, que será 20.000, 25.000. Estamos hablando realmente de cantidades de población y de estructura y de logística que quizá puedan pensarse más manejables, para que puedan tener sentido en países pequeños, pequeñísimos, como es Liechtenstein. Pero bueno, tenemos en México, nuestro gran país que es México, y ese gran cuerpo electoral que tenemos. A lo mejor esto puede ocasionar un poquito más de problemas pensándolo en ello. Pero bueno, vamos a ver Bolivia, como les digo, es el caso más que se parece, en el que podemos encontrar más experiencia. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Pues, a ver, permítanme unos minutos para decirles cómo se eligen allá, nada más para que tengamos claras algunas pequeñas diferencias. Allá participa la asamblea, o sea, su poder legislativo participa haciendo una preselección. Allá inicia el proceso con una convocatoria pública, una convocatoria abierta. Miren ustedes, esto es un elemento interesante. Allá sí, cualquiera se puede autoproponer. También pueden proponer las fuerzas políticas, los sindicatos, las asociaciones civiles, las universidades, pero si ustedes quieren, se pueden proponer de manera directa. Lo que pasa es que una vez llegando al Parlamento, pues van a hacer una preselección. Es decir, ahí entra un poco la mano de la política, porque ahí es el primer embudo, porque sí que llegan muchas propuestas, pero bueno, al final la asamblea va a hacer solamente la designación de 21 personas. De todas las que lleguen, deja 21, que esas 21, esas preseleccionadas, son las que van a ir en realidad a las elecciones. ¿Por qué 21? Porque el tribunal pues, se compone de 7 personas, entonces nombra, o sea, pone la lista de 21 para que los 7 que tengan más votos sean los que ocupen los cargos, los 7 siguientes serían suplentes, y luego los 7 últimos pues serían una lista general, pues por si se van recorriendo las suplencias o las titularidades, ¿no? Entonces, más o menos es así. Y después de que se hace esta preselección, entonces ya pasa al órgano electoral de allá, que organiza la elección y vota. ¿Sí? Ahí tiene algunos parecidos. Parecido también con el tema de la campaña, también tiene una campaña, ahí dice que está prohibida, pero es prácticamente una especie de campaña oficial. Solo los méritos los puede promover el órgano electoral. No hay financiamiento público, no hay financiamiento privado. Se parece mucho a como lo están planteando en el país, pero pues aquí lo interesante es ver qué ha pasado con todo esto. Bueno, pues lamento decirles que no han sido exitosas las experiencias de Bolivia. ¿En qué sentido no han sido exitosas? Bueno, díganme ustedes si el hecho de que haya ganado el voto nulo pudiera plantearnos elementos de éxito. Es decir, se lanzaron las 21 candidaturas a la votación y de la lista general de personas que votaron, en la primera elección que fue de 2011, el 58% de las personas que votaron en nulo. Votaron voto nulo. 58%. Luego, a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, pues, por el proceso inicial, se sabía muy bien, ¿no? Es parte de la pedagogía democrática. No, en el de 2017, el voto nulo aumentó a 65%. Entonces, el ganador o la ganadora es el voto nulo. Ha sido el voto nulo en las dos experiencias que tenemos de Bolivia. Eso ya es un indicativo, ¿verdad? Ya nos va diciendo, pues hay varias lecturas. Una lectura es que quizá la población
no está de acuerdo en ese modelo de designación. Puede ser una lectura. Pero bueno, dejemos a un lado este triunfo del voto nulo. Vamos a ver cómo quedan las votaciones ya de los votos que sí se pronuncian por alguna candidatura. Pues miren ustedes, digo, para no copiar con tantos números, traigo un promedio. ¿Con qué porcentaje se imaginan ustedes de respaldo popular creen que están llegando las magistraturas constitucionales en Bolivia? Un cálculo. 9, 2%. ¿Alguien trae otro dato? 10. Miren, ya se ha acercado bastante, ¿eh? 2.5% es un promedio. Es decir, sí es verdad que el que obtiene más votos ha llegado a tenerlo con el 5% del padrón. 5, y luego ya baja 4, 3, 2, luego 1, 1, y así se va. Pero haciendo un promedio, más o menos el respaldo popular de las personas que llegan es el 2.5%. Es muy poquito. Es muy poquito de respaldo popular, sobre todo cuando el discurso general de haber adoptado ese proceso era para democratizar ese tipo de designaciones, para acercar a la ciudadanía, al pueblo, como suelen también aludir. ¿Sí? 3 minutos. Han sido esa serie de argumentaciones, ¿no? De darle el poder de decisión a la ciudadanía de esos altos cargos. Pero claro, el problema es que miren con qué porcentajes están llegando. En Estados Unidos, uno de los fundamentos de realizar este tipo de designaciones, ya les digo, trabajos locales, en algunos, no es un modelo general, es que es la idea de lo que llaman ellos la contability, ¿no? Es decir, que rinda cuentas, que se rinda cuentas. Y un modo de rendir cuentas es tener la posibilidad de designarlos, de renovarles el cargo o no, de votarles o de echarles. Y en ese sentido, pues se plantea la contabilidad. Pero en Bolivia no está permitida la reelección. ¿Sí? No se permite la reelección. Entonces, digamos que la idea de la contability no se procesa, no se tiene. Entonces, bueno, esos son los resultados. Ya se nos ha acabado el tiempo, quiero llegar al punto doctoral de que quiero dejarles para las preguntas o diálogo que podamos tener en un momento más. Es que yo pienso que lo que está pasando en Bolivia fácilmente se puede trasladar a México. Toda la problemática que podemos ver allá, la podemos ver aquí. Porque ¿qué hemos visto allá? Y ¿qué hemos visto también en Estados Unidos con estas designaciones que les cuento? Hemos visto básicamente problemas que tienen que ver con la traslación de todo lo que podríamos denominar vicios o áreas de oportunidad del mundo de la política, todo íntegramente se pasa a la dinámica de las elecciones judiciales. Íntegramente. ¿A qué me refiero con esto? A que las personas, de algún modo, que quieren acceder a ese cargo, tarde o temprano, aunque haya prohibiciones, van a necesitar dinero. Dinero, ¿verdad? Este término lo conocemos muy bien. Dinero. Está prohibido el financiamiento público, el financiamiento privado. Entonces, se va a acceder a dinero escondido. Necesitas dinero. Necesitas apoyos. No sé si aquí tenemos unas directivas, sociedades de alumnos. ¿Qué necesitas? Ir a hablar con la gente, ir a hacer grupos que te apoyen, que te ayuden. Entonces ya es un grupo, ya no eres tú, ya vas perdiendo un poco el control. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Promover cosas, hacer acuerdos, ¿verdad? Y así es la vida. Y entonces la gente tiene que salir, esto que les digo, todo es caso Bolivia, pero yo creo que también puede pasar a México. ¿Qué tienes que hacer entonces? Pues ir a hacer algunos compromisos, pactar, pedir apoyos. ¿Y qué prometes cuando quieres ser ministro o ministra? Sentencias justas. ¿Qué vamos a prometer? En Estados Unidos tienen los problemas que hay, que
las juzgados que se están haciendo por voto popular, y luego hay críticas porque quienes financian las campañas son los grandes despachos de abogados y abogadas. Son corporativos internacionales, grandes intereses. Es decir, los grupos de interés que se van a someter al sistema de justicia en algún momento. En Bolivia, ¿qué pasó? Que realmente quien estuvo fortaleciendo a las candidaturas que ganaron, pues eran órganos, en este caso sindicatos, muy afines a cierto grupo mayoritario, a cierta fuerza política mayoritaria, quienes son realmente los que tienen la capacidad de mover a la gente, de ayudar, de incitar al voto, que tienen toda esa logística territorial, estructural para ayudar a favorecer el voto. Realmente tiene que llegar a ese punto de apoyo de fuerzas políticas. Y ahí está el asunto. Ahí está el asunto, que luego realmente quien puede llegar, pues va a llegar con algunos compromisos que tiene que hacer para la campaña, o con algunos compromisos que tiene que hacer con algunas fuerzas políticas o algunos grupos de interés para llegar al cargo. Y en el modelo mexicano sí se está planteando la reelección. Entonces, claro, si ustedes son jueces o jueces, feministas, y si tienen planteado reelegirse, bueno, pues se la van a pensar 2 veces quizá para resolver un caso de determinado modo. Y eso es ajeno a la función jurisdiccional. Eso no está bien para la función jurisdiccional. Entonces, yo creo que todos estos riesgos y más que se pueden plantear, que yo creo que no convienen para organizar nuestro poder judicial en el país. Creo que los riesgos son demasiado altos, más allá de que pudiera sonar bien, ¿no? Que democráticamente se eligen a las personas, pudiera sonar bien, pero creo que por la naturaleza de las funciones y los riesgos que ya estamos viendo en otros países, me parece a mí que la propuesta es desaconsejable. Y bueno, pues quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor José Antonio. Los alumnos y alumnas hicieron una serie de preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Ahorita quisiéramos hacer la alusión de ellas. Tenemos 5 preguntas, así que en unos 2 o 3 minutos nos tienen que dar. Algunas son muy extensas, así que entiendo que estamos pues interesados en partes específicas tal vez de la cuestión planteada. La primera fue formulada por Gabriel González Alanís y dice: partiendo de que el Poder Ejecutivo no debe intervenir con el judicial, ¿qué tan imparcial es el modelo de designación actual? Si el titular del Poder Ejecutivo es quien propone los ministros y en su caso los designa de forma directa si las 2 ternas son rechazadas, lógicamente no propondrá a gente que no le conviene. ¿Quiere que haga todas las preguntas? Y ¿sí? También pregunta André Millán Rivera. Joseph Schum explica cómo la democracia se ha vuelto como un mercado, en el cual las élites políticas se venden a la ciudadanía para ganar votos y estar en el poder. Con relación a lo anterior, ¿usted considera que esta elección popular de ministros y ministras se convierte en un ejemplo de democracia de mercado? Valeria Chapa Pérez pregunta: en clase de Derecho Constitucional hemos abordado la idea de que la Constitución funciona como una máquina, ya que los elementos que la conforman funcionan para que la Constitución también pueda funcionar. Considerando lo anterior, ¿qué tan graves serían los daños de esta máquina si se llegara a aprobar esta iniciativa de reforma y cuáles serían los daños? Fernando Dávila pregunta: sabiendo que no hay mucha participación de la ciudadanía en las elecciones que ya se realizan, ¿qué riesgo supone que la gente tampoco participe en la elección de ministros y ministras? Y Rodrigo Rodríguez pregunta: respecto a la reforma constitucional propuesta, que usted nos mencionó hoy, ¿qué repercusiones tendría para nuestro sistema político y judicial que esta reforma se lleve a cabo? ¿Y cuál cree que es el motivo de proponer esta reforma? Muchas gracias. Escuchamos su respuesta. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tendría para terminar? Como unos 10 Bien. minutos, 2 Ah, años. muy bien.
Muchas gracias por las preguntas, están muy buenas, tienen temas totales importantes. Trataré de dar respuesta a algunas de ellas y en otras a lo mejor confundir más, provocar un poco más de dudas, porque son temas polémicos, son temas delicados. Bien, yo les contaba que hicimos un estudio de 49 países sobre el modelo de designación. Y hay uno de los hallazgos, otro de los hallazgos que quiero compartir con ustedes, es que observamos que ningún modelo es perfecto. Ningún modelo es perfecto. Obviamente nos movemos en las ciencias sociales, donde las empresas siempre cuestan más trabajo. Nos movemos en la política, en los vaivenes de la política, nos movemos en la realidad, en los contextos. Y ya saben ustedes cómo es el tema de la realidad y lo cambiante que puede ser, ¿no? Nos movemos por esos terrenos. Pero viendo las experiencias, incluso de países muy acreditados, con una democracia muy consolidada, o viendo países con democracia más cuestionada, podemos ver que no hay modelo perfecto. No han logrado solucionar el problema que estamos platicando aquí. No ha habido todavía una experiencia que pueda decir, nuestro modelo es especial y en nuestro modelo no intervienen las fuerzas políticas, porque eso es lo que hemos visto también en todos lados. En todos lados siempre está el propósito de las fuerzas políticas por influir en la designación, en todos lados. Digo fuerzas políticas, pero digo también fuerzas privadas, económicos, es decir, la dinámica de la sociedad. En todos lados se ve todo esto. Entonces no se ha logrado, les digo, tener un modelo especial que nos aísle de todo eso. Lo que sí es que podemos ver cómo todos los países van haciendo sus intentos de ir modulando estos influjos, de ir teniendo en sus diseños constitucionales los juegos que permiten modificar o desviar o neutralizar el influjo desproporcionado de las fuerzas políticas en esas integraciones. Eso sí es lo que hemos visto. Entonces, por eso tenemos diseños con cosas más aconsejables y menos aconsejables, podríamos decirlo así. Y de toda esa experiencia, lo que advertimos también fue que un elemento que se coloca en la línea de lo desaconsejable es dejar la votación a la elección popular. ¿Sí? ¿Por qué? No tanto por el hecho de que haya problemas con que la ciudadanía elija. No es por ese lado del enfoque, sino por el lado de las implicaciones que tiene una campaña de buscar los respaldos. Se requieren los respaldos, es por una cuestión fáctica, vamos a decirlo así. Todo esto que les mencioné, de la necesidad de salir, de tener que buscar acuerdos, de hacer compromisos, de requerir dinero. Dicho sea de paso, cuestiones críticas que se ven en las elecciones de Estados Unidos, ahí donde les conté, y que incluso se ve cierta dinámica de volver a los modelos de designación directa o compuesta, es decir, de designación de democracia, vamos a decirlo así, indirecta, ¿no? No de directa yendo directamente a la urna. Entonces, pues creo que ese problema lo tenemos presente, es un riesgo elevado. Yo creo que si caminásemos hacia ese modelo, nos podemos encontrar con los problemas que vemos en Bolivia o que vemos en algunas partes de Estados Unidos, con los mexicanos, que son, con esto voy tratando de dar alguna respuesta, que nuestro sistema de división de poderes se ve afectado. Sí se ve afectado porque tenemos como en la realidad el influjo de las elecciones se contagia de las fuerzas políticas principales porque son los que tienen, vamos a decir así, los conectes, la logística, la estructura territorial, y sí se llegan a mezclar las cosas. Entonces, de algún modo, se puede apoyar y privilegiar a las personas determinadas de una fuerza política, aunque no sea una cuestión de militancia pública y formalizada. Puede ser a veces una cuestión más velada
pero sí hay una especie como de correa de transmisión, permítanme esa expresión, que se puede ver, y así se ve en Bolivia. Un amigo mío participó en esa elección y me lo constata, no lo puedo citar, y me dice, mira, yo no gané porque yo, sí de plano, soy un profesor de tiempo completo en mi cubículo y con mi estudiantado, y yo no tengo vínculo con las fuerzas políticas. Entonces, ¿cómo me voy a conocer? Realmente los folletillos que hace el órgano electoral, que nadie los lee porque además se eligen un montón de autoridades, se pierde mucho, se difumina bastante la elección, también aquí, porque nosotros serían los ministros de la Suprema Corte y los ciudadanos, ya todo lo que platicamos. Entonces, yo creo que sí se ve afectada la división de poderes como ya se está viendo allá. Por eso, realmente, ya en los hechos, llega quien puede promoverse más vinculado a una fuerza política. Entonces ahí, la fuerza política, fíjense ustedes, puede ganar el Ejecutivo, puede ganar el Legislativo y también gana el Judicial. Y esa es la división de poderes, que ya tenemos muchísimos años, podemos ver la historia de la humanidad, cómo hemos batallado para dividir y contrapesar el poder. Ya sabemos, ya cuántos autores nos han dicho que, todos no concentremos el poder. Como humanidad nos encanta el poder, no nos gusta que nos limiten, no nos gusta transmitirlo, no nos gusta compartirlo. Es, ya, vamos a pensar, si fuera así, una debilidad humana, el poder. Y quien lo tiene abusa, ya, eso está comprobadísimo. Y de hecho, pues por eso tenemos la historia de sangre de muchas revoluciones liberales, otras más, donde hemos buscado dividir el poder. Entonces, si ya tenemos ese antecedente, esa enseñanza de la historia, ¿por qué seguimos discutiendo actualmente propuestas que nos vuelven a modelos centralizadores de poder? Yo diría, por eso no me gusta también, no me convence la propuesta, porque no es un camino al que debemos seguir, sino que estaríamos como desoyendo las enseñanzas de la historia. Me parece a mí, yo creo que hay que hacer caso en estas enseñanzas a la historia de la evolución de poderes. Eso por un lado. Pero por otro, por eso sí se ve afectada la máquina, ¿no? Por el principio de división de poderes. Pero hay otro que también me gustaría comentar, y me parece que con esto puedo cerrar y de algún modo abarcaría las preguntas, que es que este modelo puede darnos algunos riesgos que también se están viendo en Bolivia, que es que no está basado el sistema en el profesionalismo y la meritocracia, en el profesionalismo técnico. Bien, la función judicial, la función jurisdiccional, de verdad que sí tiene unas técnicas específicas, sí es una labor profesional. Por eso también, desde la historia del constitucionalismo, se ha buscado que el modo de designar al Poder Judicial sea distinto de los demás poderes. Porque, primero, no es un poder representativo, no es un poder representativo, no tiene las lógicas de un poder representativo, tiene las lógicas de un poder que limita, que contrapesa a los otros dos. Tiene las lógicas de un poder imparcial, ajeno a las partes y que va a resolver pues con argumentos, que va a hacer contrastes, que implica conocimiento técnico. Entonces sí se requiere un perfil específico por la naturaleza de la función. Y quizá esto no se garantiza con un proceso eleccionario, por la dinámica que tiene el proceso eleccionario, porque básicamente es quien llega a la elección y quien tiene todos los mecanismos para conseguir el respaldo popular. Pero fíjense ustedes, en todo lo que llevo hablado, cuando hemos platicado de que en nuestro país nos fijemos y seamos muy exquisitos en la valoración de los perfiles profesionales. Y aquí ya conecto con la última comentario que decían. Y es, en verdad, una de las críticas también que tiene el proceso actual. El proceso actual también tiene sus críticas, tiene sus áreas de oportunidad, pero me parece que no corre los riesgos elevados si lo hacemos por elección popular. O sea, creo que es una suma de riesgos. Puede haber elementos interesantes, bueno, pues, introducir elementos de meritocracia, por ejemplo, que el presidente tenga que hacer un concurso público de méritos, así como cuando ustedes andan buscando las becas y andan buscando
trabajo, pues van a tener que someterse a algunas pruebas, bueno, pues también así unos elementos de mérito, de desarrollo profesional, para ingresar a la terna y luego ya, sí, que los órganos políticos hagan su trabajo. Podemos ver, o hacer una convocatoria pública, transparente, meter los elementos de transparencia, es decir, se puede mejorar el sistema y nos metemos con los delicados problemas de la centralización del poder y del desmerecimiento del poder judicial, quitándole las facultades de independencia e imparcialidad. Me parece entonces que con estas condiciones son muchos los riesgos que se pueden correr por la votación popular y no merece la pena correrlos. Tenemos otros problemas en el país. La división de poderes ya lo entendimos, hay que seguirla trabajando. Ya sabemos la dinámica del poder judicial, no es decir que todo sea de color de rosa, hay algo de oportunidad, hay que seguirlo mejorando, pero creo que tampoco podemos estar retrocediendo o mirando para atrás, que es la perspectiva que me da, o la impresión general que me da este tipo de iniciativas. Así que bueno, pues ojalá que haya de algún modo respondido sus inquietudes, les agradezco mucho la atención. Gracias, doctor. En nombre de la Academia de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo, le damos un enorme agradecimiento por sus ideas claras y contundentes, y creo que han sido de mucha utilidad para las alumnas y los alumnos que hoy nos visitan, y también desde una perspectiva de construcción de ciudadanía. Creo que es importante lo que usted nos acaba de plantear el día de hoy. Quisiera, para ir cerrando los trabajos de este coloquio de Reforma Constitucional en México, primero agradecer al doctor Rafael Ibarra, que ahora nos acompaña por acá, director del Departamento de Derecho de nuestra facultad, pues todo el apoyo que nos ha brindado para la elaboración de este evento académico. Desde luego al personal a su cargo. Doctor, por favor, transmítale nuestro agradecimiento. Igualmente a las alumnas Lucián, Maya, Jania, Ana Lucía y Romina, que son parte de las asistentes de investigación del proyecto de reforma constitucional en México, que dirige su servidor. También a Juliana, que me ha ayudado en la organización, y desde luego becaria del Departamento de Derecho. Y desde luego, pues un enorme agradecimiento a mi amigo, el profesor Javier Pérez Rolón, en cuya, digamos, fuerza y conocimiento me apoyé mucho durante todas estas semanas. Sin tu apoyo, Javier, pues no habría sido posible este evento, y en lo personal te lo agradezco, y desde luego alumnas y alumnos también te lo agradecen mucho. Y bueno, pues yo nada más remarcaría algunas muy breves, digamos, muy breve tiempo, unas ideas. Creo que desde el día de ayer, quienes nos acompañaron, hay algún tema que está transversal en las presentaciones que nos hicieron, y me parece, tal como yo tomé algunas ideas del profesor Pérez Rolón, del profesor Núñez y la profesora Ana Ceballos, en el sentido de, digamos, apreciar por una parte acuerdos políticos, que ahorita señalaba también el profesor Marún, ahorita hablando del tema de la designación de las Cortes Supremas, de nuestra Corte Suprema, pero en general que parece que ese es justamente una dinámica de nuestra reforma constitucional, acuerdos políticos que en algunas ocasiones nos parecen muy alejados de la participación ciudadana. También nos decía el profesor Núñez que hay algunas áreas de la Constitución mexicana y en general de las constituciones que deben de ser inmodificables, intocables, y creo que esa es una aportación importante. Y él nos decía ayer, recuerden que desde la perspectiva del profesor Núñez, pues en México desafortunadamente la Constitución no nos importa lo que nos debería de importar. Y en ese sentido, el proceso de reforma constitucional parecería que tampoco nos parece muy relevante. Por eso nos congratulamos, profesor Manu, que nos acompaña el día de hoy para, digamos, decir que en la Universidad de Monterrey, pues sí nos importa la Constitución. Y también nos decía la maestra Ceballos la participación que ha habido en algunas épocas de nuestro país, en donde sí ha habido, desde luego, mucha participación ciudadana, pero que eso parecería que lentamente se fue perdiendo en nuestra historia. El profesor Estrada también nos decía hace un momentito en el método de designación, de manera comparada con Estados Unidos de América, como en ese país pues sí levanta mucha participación y mucho interés esos procesos de designación que efectivamente duran semanas, ¿no? Y días enteros, y que son muy rudos.
En ese sentido, yo terminaría los trabajos de este seminario, como decía el profesor Núñez, pues más que dando respuestas, haciendo preguntas y tendiendo puentes hacia nuevas investigaciones, y que ustedes se mantengan con esta perspectiva de que en México parecería que nos falta construir, reforzar eso que se llama teóricamente como el sentimiento constitucional. Es decir, no solamente tener una constitución, sino estar en la constitución. Y con estas palabras y reiterando el agradecimiento al doctor Rafael y a todas y a todos ustedes, en particular al doctor Estrada, pues damos por cerrados los trabajos de este coloquio, y le invito por favor al doctor Rafael que me acompañe para darle un reconocimiento al doctor Estrada, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a tomar una fotografía aquí oficial. Les agradecemos mucho su asistencia y participación, y en particular a las alumnas y alumnos de mis grupos de constitucional, pues el profesor, gracias. Y bueno, el doctor Entrada, pues mi buen amigo está acá unos minutitos, y igual acérquense por favor para platicar. Tienen incluso un trabajito que tienen que entregar sobre lo que hoy nos planteaste, así que aprovechen esta riqueza que les brinda la Universidad de Monterrey. Gracias. Me siguen mandando correos de